1,2 en este caso, porque es el nivel del tanque, y si habláramos de un cuarto sería 0,3, ¿no? No, perdón, 0,9. Vaciaríamos un cuarto, vaciaríamos de 1,2 a 0,9. Y ese tiempo, digamos, acá, al resolver la integral, en disculpen esto, ya le digo bastante desprolijo, pero acá, ¿qué nos va a quedar? Dos términos que se restan. A 1,5 metros y otro término, perdón, a 1,2 y otro término exactamente igual, pero con la raíz cuadrada de 0,9, por ejemplo. Entonces resto menos el otro término. Y también como para ver si está bien el resultado, podríamos hacer el tiempo dividido 4 y me tendría que dar un poquito más que ese tiempo dividido 4, porque como está en la parte superior... Bueno, es una comprobación, digamos, está bien, a modo de comprobación grosera. Claro. Pasa que no es lineal, sino que es más parabólico. Como hay raíces, claro. Si fuese una recta, por ahí sí. No, pero vos lo que sabés, si fuera lineal sería el tiempo sobre 4, pero como no es lineal, va a ser ese cuarto de tiempo, pero un poquito más. Porque vos estás calculando el vaciado desde arriba de todo, que es cuando más altura tiene y por ende... A ver si te entiendo, Magali. Haces el tiempo sobre 4, te dio mayor, sabés que está mal, ¿no? Ese sería el razonamiento. No, al revés. Si yo hago 46, son 46 segundos, ¿no? 46 segundos, que es lo que tarda en vaciar todo el tanque. 46,39. 46 minutos. Sí. Dividido 4 me da 11 minutos, 6. Sí. Si a mí me da menos que ese tiempo, en la resolución, cuando yo estoy haciendo de 1,2 a un cuarto a 0,9, si me da menos está mal, porque como yo estoy haciendo desde lo máximo que tiene el tanque hasta un cuarto, o sea, vaciando solo un cuarto, y en ese cuarto está la altura máxima, y la presión por ende es máxima al final de la boquilla, debe ser mayor el tiempo que yo obtengo. ¿No tendría que ser menor porque hay mayor presión? Hay mayor velocidad al principio. Claro. Es menor. Está bien, tiene lógica. Sí. Bueno, pero lo que yo digo es que una manera grosera de, que no sé cuánto me va a dar para aproximar, es esa. Claro. Decir, por eso te decía, como prueba, como para saber dónde uno está parado, y bueno, puede ser, digamos. Si quieren hilar finito, no sé si hilar fino, porque tal vez sea un buen ejercicio también para comprobar lo que están diciendo. Podrían hacer las cuentas, podríamos hacer la cuenta a varios niveles de vaciado y graficar una curva. ¿Está bien lo que, o sea, por ejemplo, y eso también, ¿qué se le ocurre? ¿Qué harían ustedes adentro de una planta? Entran a trabajar, no sé si lo hablamos esto, pero entran a trabajar a una planta. Es importante saber un tiempo de vaciado. Es un líquido de muy baja viscosidad para no tener la complicación ahora del coeficiente. ¿Qué harían ustedes? Y estimo que normalmente eso se debe vaciar con regularidad, entonces en algún proceso que lleve el vaciado completo del tanque, toma el tiempo. Exactamente, eso es lo que van a hacer en cualquier lado, medir. En ingeniería, las cosas, para saber si algo es mejorable, hay que medir. Y en ingeniería siempre se trata de conseguir
diseñar y conseguir mejoras. Entonces, si nosotros necesitamos calcular algo, o vamos a ir a medir, vamos a terminar armando una planilla de Excel en la cual sabemos exactamente el nivel al que se vació ese tanque en función del tiempo, porque lo tenemos ya estudiado, porque nos fuimos fijando. Entonces ustedes me pueden agarrar y decir, ¿y para qué vemos esto? Es, bueno, porque en su formación de ingeniero es muy importante que ustedes sepan los por qué. Ese es digamos, el diferencial que va a tener un profesional contra una persona, porque medir cuánto tiempo lleva hacia un tanque lo puede hacer cualquier persona que trabaja en la planta. El punto es que esa persona que trabaja en la planta no va a tener idea, generalmente, ¿no? De que la única fuerza acá es la de la gravedad, por lo tanto lo importante es el peso de columna. El peso de columna es independiente de la forma del tanque. Si el tanque cambia la forma, el tiempo vaciado cambia. ¿Por qué? Porque afecta acá. Y cuando desde la ingeniería se conocen los porqués, se pueden tomar decisiones. Se pueden tomar decisiones acertadas. Por ejemplo, alguien de ustedes podría decir, bueno, cambiemos la forma de ese tanque y nos va a favorecer en algo. Pero bueno, lo que lo estoy invitando a hacer, el que quiere, ¿no? No es parte central de la materia. Ustedes pueden agarrar la fórmula. Esta fórmula es fácilmente, se puede cargar en una hoja de Excel y cargar distintos valores de altura, y con la fórmula cargada, para distintos valores de altura nos va a dar el tiempo. Construimos una tabla, construimos un gráfico. Con ese gráfico podemos predecir en qué nivel va a estar el tanque a determinado tiempo. Y si las condiciones, y esto que les digo también lo pueden medir directamente en plano. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado de ese problema? Andrés, ¿está respondido? Sí, sí, muy claro. Ok. ¿Alguna otra cosa? ¿Un tema del desarrollo del teorema de transporte de Reynolds? Profe, ¿le hago una consulta? Dale, Sebastián. Es de un ejercicio, es más que nada una pregunta técnica. En la guía de número 3 hay un ejercicio que relaciona, bueno, el número de Reynolds con el diámetro de la cañería por la velocidad no es sobre la viscosidad. Sí, la viscosidad cinemática. Sí, la viscosidad cinemática. Y está o sea, el diámetro de la cañería, o sea, relacionándolo con el número de Reynolds, al estar en el denominador, en el numerador, disculpe, al aumentar, me aumenta el número de Reynolds. No sé si se me escucha. Sí, sí. Está el desarrollo del ejercicio. Espera un minuto. Okay.
O sea, la pregunta mía es, si yo aumento el diámetro de la cañería, eso tendría que disminuir la velocidad, por lo cual el régimen, si estoy en el límite entre un régimen laminar y un régimen turbulento, podría pasar de un régimen turbulento a uno laminar al aumentar el diámetro de la cañería. Bueno, vamos por parte. Si Sí, ya creo entender la pregunta, vos me corregís cualquier cosa. sí, sí. Eh, lo que entiendo que estás planteando es, si aumentamos la longitud, esa longitud, eh, bajaría la velocidad porque aumenta el número de reinos. Estoy hablando no de longitud, sino de diámetro de la cañería, no la longitud de la cañería. Ok, pero acordate que es lo mismo, ¿eh? Esperame que vamos. Yo porque en ese ejercicio, dentro de la fórmula hace una igualdad e introduce, o sea, área sobre área, ¿bien? Para hacer una conversión de valores y en la cual el diámetro me queda en el denominador. Y ahí es donde El diámetro queda en el denominador. exactamente. Está resuelto, si lo quiere ver, es en la guía 3, el ejercicio 3, para no hablar en el aire. El tema ahí, hay dos cosas, me parece. Uno, el tema conceptual, que es lo que me interesa que quede bien claro. Y el otro tema es que viscosidad cinemática no es lo mismo que la viscosidad normal. Y No, no. por ahí la tenés que corregir y por ahí es eso lo que está haciendo ruido. No, eso... a ver, espere que estoy entrando al ejercicio resuelto. ¿Vos podés compartir pantalla? Ahora voy a tratar. Ahí creo haber habilitado. La viscosidad cinemática, todos tienen claro lo que es. Sí, profe. La viscosidad normal dividido ρ, la densidad. Sí. Entonces eso le cambia drásticamente las unidades. O sea, de una viscosidad que la deberíamos tener, por ejemplo, en kilogramos sobre metros segundo, al dividir por la densidad, nos quedan unidades, por ejemplo, de metros cuadrados por segundo. Parece una aceleración. Por lo menos tiene las mismas unidades. Ahí lo compartí, profe, ¿no? Sí, sí, ahí estoy viendo. ¿Ve? Este es el ejercicio. Y acá es donde introduce un área y pasa, o sea, mi diámetro inicial al denominador. O sea, la conversión entiendo lo que hizo. Lo que no entiendo es, o sea, si yo acá lo tengo, si yo acá aumento el diámetro, entendiendo la fórmula, Sí, aumenta el número de Reynolds. Por ende, a mayor diámetro, pasaría la brecha esta y pasaría a ser un flujo turbulento. Y sí. en este caso, como me queda acá, si yo aumento, va a achicarse. O sea, va a ser más laminar, hablando vulgarmente, ¿no? Y eso es lo que me confunde.
Pero espérame, esa B que está ahí arriba, Esto es el caudal. caudal volumétrico. Claro. Buenas tardes. Hola, Gabriel. ¿Qué diámetro de tubería será necesario para transportar 350 litros por minuto de fuel oil, fluyendo en régimen lámina? O sea que tenemos que tener Reynolds bajo. O sea, Entonces, para mí, desde la lógica, al aumentar el diámetro de una cañería, va a reducir la velocidad. claro, Y es eso, eso. o sea, y eso va a hacer que sea, si está justo en el límite, que deje de ser turbulento y pase a laminar. O sea, la lógica, pero no entiendo el pasaje ese. O sea, ¿por qué acá está en el denominador y en el otro en el numerador? Yo lo que entiendo que quedó porque hizo esta parte matemática en la cual multiplicó y dividió por área, ¿no? Sí, Y ahí generó, Transformó la velocidad en caudal sobre área. Y a partir de ahí claro. hizo todo el desarrollo. Ahora, yo insisto con algo que se lo comenté a varios. Traten de resolverlo ustedes. O sea, acá está desarrollado acá todos los problemas están hechos con todo el desarrollo de la fórmula. A ver, el problema número 3, alguien me lo preguntó, yo se lo pasé por mail y, digamos, con una ecuación se resuelve. Sí, Acá sí, está yo lo todo hice el con desarrollo. la ecuación. Bueno, A mí me dio, pero cuando quise venir a corroborarlo, eh, está bien. me mareó eso y bueno, me quería Pero, sacar la duda. claro, precisamente, les puede pasar eso porque está el desarrollo, o sea, hay un desarrollo matemático amplio, sí, que, digamos, muchas veces se simplifica y se resuelve mucho más simple, pero bueno, a aquellos que les gusta el desarrollo matemático está buenísimo. No, no, yo lo Pero si pregunto no, porque no es quería que más me quede simple la duda. hacerlo de la otra forma. Está. Listo. ¿Cómo dejo de compartir? ¿Puedo por ahí aportar algo? Sí. El D está metido en el B puntito. No se ve, pero está metido al cuadrado. Por eso es que como que influye más arriba que abajo. El caudal es el área y el D está metido en el área. Quizá por eso es que si lo ves directamente está bien, no se ve abajo solamente, pero en realidad está metido también en el B puntito al cuadrado encima. O sea, influye más arriba que abajo. claro, ¿Me eso explico? es un poco lo que Gabriel, Sí, él está haciendo una consulta sí, eh, de concepto. ajá, Lo que quiero entender es por qué si él, sabiendo que aumentando el L o en una cañería acá el diámetro, aumenta el sí, Reynolds, al desarrollar esta fórmula le queda algo contradictorio, porque él dice aumento el diámetro y baja el Reynolds. El tema de lo que está diciendo, ¿quién fue la claro, otra persona que habló? porque vos Andrés. es correcto lo que Andrés. comentaba. Vos fíjate que está el área, al estar dentro del caudal, el área te queda debajo. O sea, cuando vos expresás la velocidad como caudal sobre área, el área tiene el diámetro al cuadrado. Sí, que de hecho en esa fórmula está pensado para cancelarlo, ¿no? Está hecho el desarrollo para cancelar el cuadrado del diámetro que queda debajo eh, con el de arriba. ¿Se entiende? ¿Quién hizo la consulta?
Yo, profesor Sebastián. Sebastián, cierto. ¿Se entiende, Sebastián, lo que están planteando? Sí. Adentro del B, ese diámetro está al cuadrado. O sea Sí, que para haber puesto el D abajo, arriba lo tenés al cuadrado. Si se simplifican, te vuelve a quedar el D arriba. claro. Ya está, ahí entendí. Ahí O entendí. sea, es como que, no sé, por decirlo de alguna manera, está oculto. Sí, sí, está oculto en el caudal. O Eso, sea, está, exactamente. sí, sí, perfecto. Listo, dejo de transmitir. Gracias, Sebastián, por la Yo consulta. No, sí. tenía una duda con el ejercicio 4 de la misma guía. No sé si puede seguir compartiendo un cachito para verlo o si comparto Sí, sí, yo. no hay drama. Este es el. Sí, no sé, tuve bastantes problemas para plantearlo y cuando fui a ver la resolución no entendía el tema este de que dice pérdidas de carga por rozamientos y demás. Si eso lo tengo que plantear, porque hay varios ejercicios, creo que el 5, el 6 y el 7 son del estilo más o menos parecidos y como que no sé encararlos bien. El ejercicio 4, lo que dice, por una tubería de 3 centímetros de diámetro fluye agua, bueno, da los datos, con una pérdida de carga de 5 centímetros, ¿sí? De columna de agua por cada 1000 metros de tubería. Entonces pide calcular la velocidad media del agua. ¿Sí? Bueno, no sé, ahí está, pide calcular la Dejá, velocidad media del Sebastián, agua. dejá por favor ahí el enunciado. No, a Sebastián le pido que El deje ahí el enunciado, enunciado. perfecto. Sí, sí. Gracias. Nada. Dale, Gabriel, discúlpame. No, está bien. Ahí la cuestión es que está expresada la pérdida de carga como un diferencial de presión, ¿sí? Te lo marca como una altura de columna de agua, 5 centímetros de agua. Y ahí a lo mejor donde puede estar la dificultad es cómo transformar esa altura de agua en un delta P, en valores más habituales para lo que es presión. Y ahí podés recurrir a la ecuación ρGH, ¿sí? Y a partir de ahí podés determinar el delta P, y conociendo el delta P podés ir con la ecuación de velocidad y calcularla, Ah, listo. Claro, porque no ¿sí? entendía esa parte para empezar. Claro, bueno, es una forma, ¿se acuerdan cuando hablamos poquito, pero cuando hablábamos algo de presión, se acuerdan que una de las formas de determinar o de medir la presión es como una columna de agua o de algún fluido, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que terminamos haciendo es determinar el peso de agua, ¿sí? Y lo expresamos por unidad de superficie y nos queda la presión que representa esa columna, en este caso de agua, ¿sí? Donde la densidad obviamente es 1000, G ya lo conocemos y la altura va a ser, sería 0,005 metros, ¿no? Sí. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces después lo empiezo a plantear con eso y. Dale, plantealo de esa forma y cualquier duda me mandás por mail o lo vemos en la próxima clase Sí, y sí. vemos los resultados, no hay problema. Bueno, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por la pregunta. Profe, ¿te puedo preguntar sobre otro ejercicio? Dale, sí, obvio. La guía número 1, el último ejercicio creo que es el 14. Sí, ese era, ¿cuál era? El optativo, ¿no? No me acuerdo si era optativo. Sí, Era el ese es. que hablaba de un tanque con una bisagra. Sí, sí, era precisamente ese es el que salíamos
de lo que eran los problemas convencionales. Claro, por ¿sí? eso no, Y no sabía. era diferente, es decir, lo que yo les comentaba cuando les expliqué ese problema, el Ah, no enunciado escuché. del problema, ¿se acuerdan que se podía resolver avanzando como, si se quiere, una sumatoria de momentos o una sumatoria de fuerzas? La particularidad, ¿sí? Era que cuando vayamos a calcular el momento o vayamos a usar la fuerza, íbamos a tener como variable la altura de agua, ¿sí? Del nivel de agua. Entonces ahí vamos a tener que plantear alguna ecuación con una integral. Ah, está bien. Sí, era ese el problema. Que habíamos visto, se puede resolver, sí se puede resolver, tiene una complejidad muy diferente a las de los otros problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, en los parciales, No, eh, ese problema no se toma en los parciales. ¿no llega a ese nivel de No, dificultad no, los parciales? no, por supuesto que no. Ah, listo, está bien. Bueno, después, Igual intentá resolverlo y si no lo hacemos sí, en después lo conjunto, no planteo hay y te lo problema. mando por mail. Dale, perfecto. Dale, gracias. ¿Qué más? Bueno, Gabriel hoy Ah, da clase de problemas. O sea, dale, a sigan ver, preguntando, a ver. yo comparto, déjeme que si quieren les comparto la guía y vamos viendo a ver si aparece alguno que tengan dudas o que podamos ver en conjunto. Yo de la guía 3, el ejercicio 9, tengo una consulta, porque lo hice y después lo comparé con la resolución y me parece que hay un error en la lectura de la tabla, me parece, o lo leí yo mal. No sé. A ver, ahora déjenme que les comparto. A ver si... y vemos. ¿Qué guía me dijiste? De la guía 3, el último ejercicio de la guía 3. Bueno. Denme un segundo. De la guía 0, así vamos en orden, ningún problema, ¿no? Pudieron todos trabajarlo sin mayor inconveniente. Sí, Por mi sí, parte, exacto, sí. todo bien. Bien, me alegro. Entonces, veamos guía 1, guía 3, y después si quieren podemos ver algo de la guía 2, que son las 3 que pueden llegar a avanzar, ¿no? A ver, acá las tengo. Perdón, ¿el primer examen hasta dónde llega? Ahí estamos. Bien. Vamos entonces. Profe, la guía Sí, número 3, yo tengo hasta el ejercicio 8. la guía número 3. ¿No llega hasta el 8? Llega hasta el 8. Sí, sí. Porque él dijo el 9 y me estoy de buscar, digo, perdí una hoja. Ah, perdón, Bueno, perdón, sí, es el 8, 8, perdón. es cierto. La guía 3 son 8 y esperen que ahí la abrimos, ahí puede entrar al aula virtual. Bien, veamos entonces. La guía 1, ¿ven la pantalla? Sí. Sí, profe. Bien. Bien, guía 1 entonces, recuerdan, teníamos, creo que esto lo habíamos visto, pero bueno, lo repasamos rápidamente por si quedó alguna duda. Acá tengo los enunciados.
calcular la viscosidad dinámica del agua. Bueno, esto era cuestión de aplicar las fórmulas. La guía 2 tenía la particularidad de que nos permitía el problema 2 relacionado con la teoría. ¿Se acuerdan? Estábamos usando, por un lado, una de esas fórmulas que permitían estimar las viscosidades, y bueno, habíamos elegido la fórmula de Wilke para que la practiquen, más que nada para que nadie les va a pedir que usen la fórmula de Wilke, pero la idea del problema era que ustedes vean las dificultades en la aplicación de estos modelos matemáticos, ¿sí? Para llegar a un resultado, y luego la facilidad de obtención cuando usábamos un nomograma, ¿no? Que lo veíamos en el problema 3. Lo importante es que sí ustedes no tengan dudas, ninguna, en el uso del nomograma. ¿Sí? Que entiendo que hay un montón de problemas que vienen después que les hace practicar el uso del nomograma, y la idea es que no tengan dificultades. El nomograma lo pueden imprimírselo en mayor tamaño si quieren, o recuerden siempre sí que el nomograma está grados centígrados, grados Fahrenheit, y la viscosidad en centipoise, ¿sí? Por si tienen algún cambio de unidades para pensar. El problema 4 era calcular las viscosidades en dos condiciones, y lo interesante de este problema, varios me lo preguntaron por mail, aprovecho y lo refuerzo. O sea, por un lado, y aparte también, insisto en que cada uno utilice la herramienta que tiene a disposición, ¿sí? El problema 4 particularmente, acá en la parte de resolución que está subida, lo que tiene es un uso de un análisis de regresión que se hace a través del Excel. Yo les decía a varios que no necesariamente necesitan conocer esa herramienta o usarla para resolver. El primer punto, que es calcular las viscosidades, obviamente se hace con el nomograma, y nosotros nos vamos a encontrar con dos valores de viscosidad, una para 0 grados y otra para 50 grados, y los dos valores de viscosidad. En el punto B, lo que pide el problema, ¿sí? Con los valores hallados, establecer la expresión, ¿sí? De viscosidad en función de la temperatura, ¿sí? Nosotros, más allá del desarrollo que está hecho en el problema, yo lo que les comentaba es que si revisan en la teoría, o tal vez lo recuerden, tenemos una ecuación que dice, se las anoto acá, que la viscosidad, ¿sí? Es igual a una constante que podemos llamar E por el exponencial, ¿sí? De otra constante que es B sobre la temperatura, ¿sí? Expresada en grados absolutos, en grados Kelvin. Entonces, fíjense en la particularidad de que nosotros en esta ecuación, ¿sí? Tenemos dos incógnitas. La ven, ¿no? Ven lo que escribo, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Se ve? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces, nosotros acá hemos calculado la viscosidad a 0 grados y la viscosidad a 50 grados. Entonces, podemos plantear dos ecuaciones. Si vamos a esta ecuación, ¿sí? Imagínense para el primer caso, 0 grados. La viscosidad la sabemos porque la calculamos con el nomograma. La temperatura, obviamente, es 0 grados, que va a estar expresado en grados Kelvin, ¿sí? Bueno, exponencial es exponencial. Y nos va a quedar como incógnita la A y B, que son las dos constantes que no conocemos. Ahora bien, también conocemos la temperatura y la viscosidad a 50 grados. Entonces, vamos a tener una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Y acá formamos una segunda ecuación, es decir, podemos armar un esquema de dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B, ¿sí? Y una vez que calculamos A y B, podemos obtener la expresión de la ecuación que estamos buscando, es decir, el valor de A y el valor de B. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí, lo escuché una sola voz y no muy animada. A ver, Sí, o sea, imagine, con esa imagine- fórmula, imaginemos que la viscosidad a 0 grados, ¿sí? A 0 centígrados, ¿sí? En el pizarrón era más fácil. Imaginemos que estamos a 0 grados centígrados y la viscosidad, a ver, es más o menos 0,9 centipoa, ¿no? Eso por nomograma. Cuando yo me voy a 50 grados centígrados, ¿sí? ¿Cómo va a ser la viscosidad? Si alguien tiene un nomograma y la busca, si no, 0,45, decía, ¿no? Bien. Entonces, obviamente al aumentar la temperatura, sí, va a bajar. Pero bueno, ese no es la pregunta. Si nosotros entonces tenemos, fíjense en que tenemos una ecuación, A no la conocemos y B no lo conocemos. Es más, es lo que nos piden para entender, para poder expresar cuál es la función. Ahora bien, tenemos 0 grados centígrados, 0,9 centipoa, 50 grados centígrados, 0,45 centipoa. Valores que obtuvimos del nomograma. Entonces, yo puedo plantear esta ecuación para 0 grados y 0,9 y después debajo puedo expresar la misma ecuación para 50 grados y 0,45. ¿Sí? A ver, ¿se entiende lo que les estoy diciendo? O sea, ¿qué les quiero decir esto? Sería 0,9, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A, que no conozco, por E elevado a B, que no conozco, ¿sí? Sobre ¿qué valor? 273. Perfecto. ¿Se entiende por qué? Porque es grados Kelvin. Entonces, yo puedo aplicar lo mismo para la segunda cuestión, ¿sí? Que sería 0,45, ¿a qué va a ser igual? A, otra vez A, la misma, ¿sí? Porque es la ecuación, o sea, la ecuación es aplicable obviamente a cualquier par de números, ¿sí? Que tengan relaciones entre ellos, obviamente. Es decir, a cualquier par, viscosidad-temperatura. Y acá sería B sobre, ¿qué número? 323. 323. Bien, 323. Bien, ahora, nos queda así, y acá aparece una cuestión de desarrollo matemático en cómo despejar A y cómo despejar B en una ecuación en la que tenemos B como un exponente, ¿sí? de E. Bueno, probablemente haya diversas formas de resolverla. La más simple y la que seguramente nos enseñaron a todos es, cuando tenemos un exponente, aplicar logaritmos. ¿Sí? Entonces, vamos a la primera ecuación. La vamos a transformar. A ver, díctenme si quieren. ¿Cómo sería? Logaritmo de 0,9. O sea, vamos a aplicar logaritmo acá. ¿Sí? ¿Cómo sería? Logaritmo de 0,9 igual a ¿qué? Logaritmo de A. Perfecto. Logaritmo de A, muy bueno. Y ahora, Más excelente. eh, Ven, más, B ya, sobre B sobre bien. 73. B sobre, ¿sí? 273 habíamos dicho, ¿no? Bien, vamos a hacer lo mismo con la ecuación de abajo, ¿sí? Y nos va a quedar otra vez logaritmo de, en este caso, de 0,45. ¿La anoto o no hace falta? ¿Somos tres nada más? ¿O yo no lo veo? No, para mí no hace falta, pero. No, está sí. bien, no hace falta. ¿No hace falta? Bien, entonces, hacemos la segunda, me preocupa que los otros no me dijeron nada. Otra vez, logaritmo de A, ¿sí? Más, si alguien manda algo por chat, léanmelo, porque no tengo forma de leerlo. B
sobre, y acá quería lo que teníamos antes, ¿no? 323. Bien, entonces acá nos queda este conjunto de dos ecuaciones, dos incógnitas que son A y B. Y acá puede aparecer otra dificultad matemática que una forma simple de resolverla es restando las dos ecuaciones. Entonces me va a quedar logaritmo natural de 0,9 menos logaritmo natural de 0,45 igual, cancelo logaritmo natural de A, porque me quedaría esto menos esto, lo cancelo directamente, y me quedaría B por B sobre 273 menos B por sobre 323. Y ahí me queda una ecuación, bueno, el logaritmo de 0,9 lo calculo, el de 0,45 lo calculo, despejaré B, ¿sí? Y calculo B. Una vez que conozco el valor de B, fíjense una particularidad, que yo acá para simplificar no lo puse, lo tendría que haber puesto. Esta unidad obviamente es grado Kelvin, ¿sí? Porque son los grados, como dijimos, en Kelvin. Acá también vamos a tener grados Kelvin. Cuando nosotros despejemos B y calculemos B, la particularidad es que nos va a quedar en grados Kelvin, ¿sí? Que es la unidad que tiene B. Una vez que calculamos B, ¿sí? Podemos venir a esta ecuación sin necesidad de logaritmo. Ponemos B en esta ecuación, podemos calcular E al cociente que nos dé y despejamos A. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, capaz que algo muy sencillo, pero la verdad que no me acuerdo. ¿Por qué restaste el logaritmo 0,9 menos logaritmo de 0,45? No, como una forma, a ver, yo tengo este par de unidades, este par de, las marqué con gris, ¿no? Tengo este par de ecuaciones, ¿sí? De este par de ecuaciones yo necesito despejar A y B. Son dos ecuaciones, dos incógnitas, se puede hacer. Una forma de resolverlo es, a lo mejor, la forma clásica de despejar logaritmo natural e incorporar acá el valor que despejé. Yo lo que les decía que una forma tal vez más simple, o al menos a mí me resulta simple, para resolver este par de ecuaciones es trazar una línea y restar esta ecuación a esta ecuación. Entonces, me va a quedar logaritmo natural de 0,9 menos, porque estoy restando las dos ecuaciones, o sea, yo resto las dos ecuaciones, la igualdad se sigue comprobando, ¿sí? Claro, porque es un sistema de... Sí, está bien. Exactamente. O Me he sea, dado esta diferencia va a ser igual a la diferencia que está del lado derecho del signo igual, ¿no? Claro, sí. Entonces, y acá que me va a quedar igual a, como hago, ahora me queda logaritmo natural de A menos logaritmo natural de A. Bueno, 0. Sí. ¿Sí? Entonces, ya está, me saqué de encima una variable, o sea, me saqué de encima una incógnita. ¿Sí? Y del otro lado me va a quedar, bueno, puedo sacar factor común, B por, y acá me queda 1 sobre 273, ¿sí? Menos 1 sobre 323. Obviamente con grados Kelvin, ¿no? Y a partir de esta ecuación, bueno, el logaritmo natural de 0,9 lo calculo con la calculadora, lo mismo este valor, despejo B. Conozco B, y una vez que conozco B, voy a venir a este término, ¿sí? Y voy a despejar A. Acá es simplemente poner el número que me da B, calcularlo, y después calculo A. ¿Se entiende? Lo que les decía es que, fíjense en que B les va a quedar en grados Kelvin. Precisamente cuando vengan a esta ecuación, les va a quedar grado Kelvin sobre grados Kelvin, y A va a quedar, les va a quedar en centipo A, ¿sí? Que es el 0,9 que tenemos acá. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna duda de esto? ¿Se entendió? Por ahí es el que yo me detuve más tiempo porque es el que vi que más me preguntaron. ¿Sí? Pero bueno, si quedó claro,
quedamos tranquilos. El problema 5 nos pide, es decir, fíjense, el problema 5 es el uso de esta ecuación. Yo, a partir de obtener el valor de A y el valor de B, ¿qué voy a hacer? En lugar de tener A y en lugar de tener B en este lugar, voy a tener números, ¿sí? Voy a tener las constantes. Entonces, el problema 5 me dice, teniendo esta ecuación, ¿sí? Teniendo esta ecuación, nos dice, a ver, calcular la viscosidad del benceno a 1 y 20 grados usando la expresión. O sea, me pide ahora calcular la viscosidad no con el nomograma, sino con la ecuación, para verificar si la ecuación se corresponde o no con el nomograma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Conozco A, conozco el valor de B, acá en lugar de poner la temperatura voy a poner otra vez 0 grados o el número o la temperatura que quiera averiguar en grados Kelvin, ¿sí? Voy a hacer la cuenta y voy a obtener un valor de viscosidad. Y voy a poder verificar si el valor de viscosidad que me da este cálculo se corresponde con el que puedo obtener con el nomograma. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Problema 6, ¿sí? Problema 6 es muy interesante. Casualmente es el que de la ecuación de Casón. Casualmente es el que podemos trabajar, tenemos que trabajar gráficamente para resolverlo, ¿sí? Y yo avanzaría con una resolución gráfica para aquellos que pueden hacer un análisis integral, un análisis de regresión. Perfecto. Recuerden que precisamente este tipo de fluidos no newtonianos respondían a una ecuación que relacionaba, ¿sí? Y se acuerdan que casualmente es el esquema que les comenté que en la ficha teórica había que corregir, y es que se representa una relación entre la raíz de tau y la raíz de la deformación, ¿sí? Es decir, vamos a tener que graficar raíz de tau en función de la deformación. A ver si sale. Imaginemos que, ¿qué vamos a hacer? Para ordenarnos, podemos hacer una tabla donde tengamos tau. Perdón que escriba tau, pero si es más rápido que buscar el simbolito. Y por otro lado, deformación, ¿sí? Entonces, esta misma tabla que tengo acá, ¿sí? Son los valores de tau y los valores de la deformación. Yo para ordenarme, les sugiero, ármense una tablita donde pongan la raíz cuadrada, ¿sí? De tau, y cualquier cosa escribí, pero pónganse la raíz cuadrada de tau y la van calculando, o sea, así como se hicieron la tablita, tau y deformación, pónganse una columna que diga raíz de tau y raíz de la deformación. Entonces, estos valores que tenían acá, 1380, 900, 740, 528, sacan la raíz cuadrada y completan esta fila. Lo mismo hacen con los valores de deformación, que son 13,7, 7 y demás. Van a obtener una serie de valores. Con esa serie de valores, lo que van a hacer es un gráfico, ¿sí? El gráfico, háganlo manualmente, si quieren, va a tener una forma, a ver, cuando grafiquen
fíjense que acá está la ecuación que les decía de Casón, ¿no? Raíz de tau es igual, ¿sí?, a la fórmula y tiene la raíz de la deformación. Entonces ustedes van a graficar la raíz de la deformación en el X y van a graficar la raíz de tau en Y. Esta ecuación está hecha con Excel. En realidad, lo que van a encontrar ustedes, ¿sí?, a lo que van a llegar ustedes es a una ecuación. A ver, yo la hice en una hoja cuadriculada, ¿sí? Se van a encontrar con algo, a ver, es difícil hacer una recta a mano con un mouse, pero se van a encontrar con algo así. Perdón, esto es una recta, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Bueno, es difícil, sin regla. Pero imaginen que van a tener una recta y en este punto tiene una pequeña curvatura. La cuestión es, esta recta que tienen acá, si ustedes la prolongan gráficamente, obviamente van a tener la escala que correspondan. En este punto van a tener la raíz de tau sub 0. ¿Sí? Y precisamente con la recta, ustedes pueden obtener la ordenada al origen, que es este B, que está acá, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, o calculan la pendiente con una calculadora, con el Excel o con la herramienta que tengan, o en una hoja cuadriculada, ¿sí?, van a calcular este ángulo. A partir de acá van a sacar la pendiente y este va a ser el valor de la pendiente. Entonces, gráficamente, a partir de los datos que tenían en esa tablita, donde recuerden que tenían raíz de tau, ¿sí?, por un lado, y la raíz de la deformación por el otro. ¿Sí? En función de esto, van a conocer tau sub 0, que es este valor, van a conocer B, y van a tener la ecuación que relaciona la deformación, en realidad la raíz de la deformación, con la raíz de tau. Y a partir de esta ecuación pueden calcular tau o la deformación o lo que se pida. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Sí? Por ¿Todos lo mi hicieron? parte, sí. ¿Sí? ¿Los demás? ¿Lo habían Sí, hecho? Díganme sinceramente, si lo habían hecho o no. Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Lo habían hecho y lo habían hecho de esa forma? No, yo no lo había entendido y de hecho te había mandado un mail, me lo contestaste el otro día, así Ah, que bueno. ahora lo terminé de entender bien. Bueno, perfecto. Yo ese lo El resto, hice de dos maneras distintas, con bien. Excel como decías, y ¿Sí? otra alternativa que por ahí tiene un poco más de error. Dale. Elegí dos valores de la tabla esa que nos quedó de raíz de Ah, tau y raíz de la deformación, bien. y despejé tau 0 y B. Bueno, bien. Obviamente, al tener menos puntos, por ahí tenés un poquito más de error, ¿no? Sí, exactamente. Justamente por eso lo hice, para ver Está si bien. había demasiado error, y sí, hay bastante. Bien. Bueno, después hay, o sea, se puede hacer en una hoja cuadriculada o seguramente ustedes ya todos utilizan las herramientas del Excel para hacer un análisis de regresión y directamente lo pueden parametrizar y obtener el resultado, ¿no? Fácilmente. Pero bueno, son las herramientas que uno dispone, ¿no? Para hacerlo. Está bueno, sí, que se involucren con herramientas. Hoy el Excel creo que es fácil de utilizar y creo que hay cursos por todos lados, así que apréndanlo a usar y seguramente ya lo están haciendo, pero bueno. ¿Usan todo Excel? ¿O es una herramienta habitual o es algo raro para ustedes? No, yo prefiero usar Excel.
directamente. Bien. Sí, lo mismo. Lo mismo que... Yo lo uso bastante el Excel. La Bien. pregunta es por las dudas que estemos hablando y haya personas que no tienen idea de lo que estamos diciendo. A ver, para la resolución, como les dije, yo lo resolví en una hoja cuadriculada, ¿no? Si uno utiliza las herramientas, digamos, informáticas, obviamente puede cometer menos errores seguramente y va a tener más precisión en el resultado. Me parece importante que, digamos, en ingeniería aprendan a utilizar estas herramientas de el Excel, que es una herramienta para el ingeniero básica, ¿no? Pero aprovechen y aprendan a usarla y a practicarla, ¿no? Profe, Sí, así, dictándomelo, no me acuerdo cómo era para que figure la ecuación en el gráfico. O sea, una vez que lo hacemos en el Excel, sí, tenés que apretar, a ver, no tengo el Excel acá, no, sí pero se pones lo... análisis, ¿Viste cuando elegís? para que aparezca esto, decís vos, Exactamente. apretás con el botón derecho sobre Sí, la el recta gráfico. que Ah, dibujaste sobre el gráfico, ¿sí? Y te aparecen un montón de funciones y te permite, donde te dice indicar tipo de recta y te da polinómica, aparecen varias sí, opciones y una de esas es análisis de regresión. perfecto. Y ahí te aparece este dato. Muchas gracias. Pero hay un análisis de regresión en el A ver, Excel, no quiero profundizar, pero sí. busco yo un Excel, bánquenme Bueno, dale. un poquito a ver si encuentro algo Dale, si para encontrás mostrarles. alguno y a lo mejor les sirve, porque también se puede hacer sin el gráfico el análisis de regresión. Dale, Mientras ya Fabián me busca, fijo. seguimos avanzando y después volvemos, ¿le parece? Che, perdón por esta recta, lo que pasa es que no tengo mucho pulso. Bueno, pero, a ver, porque escucho a pocas voces, 4 o 5 voces nada más. Aquellos que no hicieron hasta ahora el problema, que probablemente haya alguno que no lo haya hecho al problema y lo ve por primera vez, le pregunto, ¿se entendió? O sea, si lo van a resolver, ¿saben cómo encararlo o quieren que lo veamos más en detalle? No, se entendió. Bien. Si me vayan preguntando dudas, ¿no? Más allá del mail y demás, porque, a ver, alguien me comentó recién que me preguntó por mail, yo le respondí y ahora lo entendió, o sea que es más eficiente preguntar acá que por mail. Pero bueno, seguimos avanzando. Yo tengo una duda cortita, Dale, más que nada conceptual. Había visto en dale. un ejercicio que preguntaba si era un flujo o no. Yo he notado que si es menor de 2100, el laminar sube en la velocidad crítica. Sí, Y si era mayor a 2100 ya es turbulento, porque en la respuesta, hay claro, una zona de transición que es es de distintos 2100 autores, a 2000, inclusive, ¿no? distintos autores lo marcan en distintos lugares. ¿Viste el gráfico? Sí. Ahí la tenés bien ¿Lo marcado. más vos? No, el gráfico donde
estoy tratando de pasarle la explicación, basándonos más que nada, sin mirar la resolución, ¿no? Está bien, yo ya los hice antes, pero digo que un poco esa es la idea, de ir avanzando, irse. El problema 7 es un lindo problema que tiene mucha relación con la teoría que habíamos visto allá al principio y hacíamos referencia al fluido de Bingham. Recuerdo que ustedes me habían pasado un montón de ejemplos y eran aquellos que, ¿se acuerdan? Había que aplicarles un esfuerzo para que fluyan. Eran aquellos que, por ejemplo, si lo teníamos en un recipiente y poníamos el recipiente sin tapa boca abajo, el fluido no fluía, es decir, no caía el fluido, y deberíamos hacer un esfuerzo para que comience a fluir. ¿Se acuerdan de esos temas? Sí, el dentífrico era, ¿no? Bien, era un ejemplo. Ese esfuerzo que teníamos que hacer, ¿sí?, para que el fluido comience a fluir, era un tau y lo llamábamos tau sub 0. ¿Sí? Bien, entonces, acá lo que nos preguntan es, teniendo ese tipo de fluido, ¿sí?, calcular el tau sub 0, es decir, el esfuerzo que debemos hacer, y qué condición debemos tener para que el fluido caiga o no por acción de la gravedad. Cuando hablamos de que el fluido caiga o no por acción de la gravedad, obviamente nos remite a pensar en el peso, ¿sí? ¿Cuál es el peso que debe tener el fluido para que empiece a fluir y empiece a caer? Y para incrementar el peso, tenemos que incrementar la masa del fluido, ¿sí? Entonces, ¿cómo encarar este problema? Primero, imaginemos que el recipiente con el cual estamos trabajando, ¿qué va a hacer? En definitiva, vamos a buscar, va a ser un tubo, ¿sí? ¿No? Imaginemos que tenemos un tubo. Este tubo es el que está lleno de fluido. Y acá en la parte inferior hay una tapa y tenemos que encontrar cuál es el esfuerzo que debemos hacer a este fluido para que empiece a fluir y a caer. Sabemos que hay un esfuerzo umbral que se debe realizar para conseguir que comience a fluir. Nosotros tenemos como dato la longitud del tubo, ¿sí? Tenemos el radio del tubo, es decir, podemos calcular el área del tubo, y obviamente con el área y la longitud podemos calcular el volumen, ¿sí? Conocemos la densidad del fluido, que también es dato. Entonces, podemos, digamos, lo que estábamos comentando recién, en definitiva, podemos, a ver, y vamos a hacerlo intuitivo, ¿sí? Vamos a hacerlo intuitivo. A ver, el tau, entonces, para que el fluido empiece a caer, el tau, ¿cómo tendría que ser? A ver, si yo relaciono el tau con el peso, ¿sí? Yo puedo relacionar, ¿qué pasa si yo relaciono el tau con el peso sobre el área? ¿Sí? ¿Cuál debería ser mayor para que empiece a fluir? ¿El tau no debería ser menor? Perfecto. O sea, el tau debería ser menor. ¿Sí? Bien, entonces, partiendo de esta ecuación,
El tau es lo que yo no conozco, es lo que yo quiero igualar, es decir, ¿cuál va a ser la situación límite cuando sean iguales? Cuando estos valores sean iguales, significa que una pequeña cantidad mayor de este lado va a hacer que empiece a fluir. Entonces esa sería la condición límite. Es decir, yo podría decir entonces, despejando de acá, que la condición límite va a ser, sacando de acá, ¿no? De esta ecuación, yo podría decir que la condición límite va a estar dada cuando el peso sea igual a ¿qué? Al tau, ¿sí? Por el área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿el peso lo puedo calcular? Sí, porque conozco la densidad, ¿sí? ¿Conozco el volumen? Sí, acuérdense en que sé la altura, ¿Puedo calcular? ¿sí? Puedo calcularlo. El volumen y Una G. consulta. Dale, ¿El tau no actúa solo en la pared? muy bien. Tau, y ahora ¿No sería el perímetro entonces el área? no, porque yo, a ver, yo acá, esto, Ah, ahí te entendí, sí, perdón, sí. La fórmula la pasaste al área del otro lado. ¿se entendió? Sí. Pensé que estabas multiplicando ya directamente la fuerza. No. Acá estoy, pero está bien que te haya adelantado. O sea, acá estoy, densidad por volumen por G, el volumen es H por área, ¿no? Y ahí saqué el peso, ¿sí? Sí. Ahora, de este lado el tau, y bien, y ahí viene tu pregunta, por el área. ¿Qué área es la que tengo que considerar? O sea, tengo dos áreas para considerar. Una es el área esta, el área de flujo, y otra es el área lateral, ¿sí? Que sería el área de toda la pared. Y la pregunta es, ¿en qué área actúa el tau? La superficial. La pared. Perfecto. Entonces acá va a ir el área lateral, ¿sí? ¿Se puede calcular el área lateral? Sí, es el perímetro del círculo por la longitud. Claro, pi por diámetro por la longitud, que son todos datos. Entonces, yo tengo, todos estos son datos, y de acá puedo despejar tau y calcularlo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, a ver, ¿todo lo entendieron? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, a ver. El problema 8, ¿lo resolvieron? ¿Pudieron avanzar? Sí, yo lo pude resolver por lo menos. Bueno, ahí el problema 8, ¿qué decía? Calcular la presión, bueno, esto era más simple, ¿no? Calcular la presión debido a la altura del líquido y la presión absoluta, ¿sí? Bien. ¿Cómo se resuelve esto? P es igual a ¿qué? A la densidad, lo que vimos antes, ¿no? Por G, por el área. Serían 1000 kilos por metro cúbico, de acuerdo a lo que dice el problema, 9,8 metros sobre segundo cuadrado y 6 metros de profundidad. Multiplicamos y calculamos la presión. Perdón, profe, dijo área, Nos es va altura, a ¿no? quedar en Newton por metro cuadrado, entiendo, ¿no? Con esos valores. Gabriel, creo que consultaron algo, lo que pasa es que se No escucha escuché. muy bajo. A ver. No, profe, una pavada, pero cuando escribió la H dijo área, es altura, ¿no? Altura. Ah, La perfecto. parte de área va sin H. La vergüenza que dije área. Altura. 6 metros, los 6 metros que están ahí de profundidad, dice. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, ¿no? Sé que están atrasados en estos problemas, porque antes me habían dicho que para los problemas anteriores no los habían hecho. Supongo que estos tampoco, pero se entiende que es aplicar la ecuación que vimos en la teoría y a partir de ahí calcular, simplemente. Revisen cuando hacen el cálculo, obviamente, las unidades, ¿no? En qué unidades les queda y llévenlo, transfórmenlo a unidades habituales de presión, como kilogramo fuerza por metro cuadrado, por ejemplo, centímetro cuadrado, ¿sí? Kilogramo fuerza por centímetro cuadrado es una unidad habitual. Así se acostumbran a trabajar con esas unidades. El problema 9 es lo mismo, es la misma ecuación. Bueno, acá H la llama Z, ¿no? Obviamente. Es la misma ecuación donde nos piden calcular y despejar la altura. Y el problema 10... Profe, yo tuve un problema con el 10. Pude hacer el A, sí. y el C. El A es no entendí, a nivel... Dale. Sí, sobre el nivel del mar. Sí. Y el B, por 1000 metros sobre el nivel del mar, como que no supe bien cómo usarlo. Cuando calculás, o sea, vos vas a calcular la presión absoluta, ¿sí? La presión absoluta que va a ser igual a la presión atmosférica, ¿sí? A nivel del mar, menos la presión que te descuentan, o sea, porque vos subiste, a ver, pensemos, a ver, yo lo pienso intuitivamente. La presión atmosférica es la columna de aire que tengo arriba de la cabeza, ¿sí? Si yo me voy 1000 metros arriba de donde estoy ahora parado, la columna esa de aire es 1000 metros más chica. ¿Se entiende? Fueran menos 1000 metros. Claro, es decir, sería, imagínate, yo estoy parado en la tierra, entonces tengo una columna de aire encima que me genera una presión. Me voy 1000 metros para arriba, esa columna de aire es la columna de aire que estaba antes hasta la tierra, menos 1000 metros. ¿Sí? Entonces, llevado eso a la ecuación, sería la presión atmosférica menos la columna de 1000 metros. Y esa columna de 1000 metros va a ser ρGH. Claro, sería presión atmosférica menos la presión generada por esa altura. Y bueno, creo que ahí había también... ¿Cómo la calculás? Claro. Sería, usás la ecuación ρGH, sería la densidad por G por la altura, que en este caso sería 1000. Sí, fíjate que ahí tenés como dato la densidad del aire, 9,8 la aceleración que ya conocemos, y 1000 metros la altura. Ahí la saco, perfecto. Y bueno, y con la otra es lo mismo entonces. Claro. Ahí entendí. Nada más que ahí vas a tener, ahí vas a tener 10.000 metros. Ahí, no sé, los que lo hicieron, ¿no les pareció ilógico lo que encontraron? ¿Cómo? Perdón, se me trabó. Claro, si ustedes analizan, encontraron un valor de presión a nivel del mar, un valor de presión cuando estaban 1000 metros a 1000 metros del nivel de tierra y otro valor cuando estaban a 10.000 metros. ¿Sí? Y ahí le dieron valores. Obviamente el mayor valor es a nivel del mar y a medida que vamos subiendo cada vez tenemos valores menores de presión, ¿no? Pero digo, si cuando lo resuelvan van a ver que, bueno, a mí intuitivamente me generó por los datos que obtenemos, como que no es muy coherente los resultados.
bueno, si cuando vean los resultados, entiendan que esta ecuación está pensada como que, o este problema está pensado como que el aire es siempre el mismo, ¿sí? Y en la realidad es que las condiciones atmosféricas no se mantienen siempre iguales a medida que ascendemos, ¿sí? Hay otra composición de aire, si se quiere, que genera, es decir, no es una relación lineal como nosotros la hacemos en el problema. Pero bueno, véanlo con los resultados y cuando surja la duda, es esa la explicación. ¿Sí? Gracias. Bien. Y el problema 11, bueno, el problema 11 es interesante. A ver, el problema 11 es, acá hablamos de presión absoluta. Fíjense en que les da la posibilidad de practicar unidades, porque tienen que calcular en bar, en kilopascal, en milímetro de mercurio, milímetro de agua, ¿sí? PSI. Y es simplemente transformar unidades, ¿sí? Elijan la tabla como se sientan más cómodo para transformar y a realizar las cuentas, ¿no? Y luego el problema 12. El problema 12 tiene la particularidad de que tenemos un vacuómetro, y eso es también lo que habíamos visto en teoría, de cómo calcular la presión que marca un vacuómetro. ¿Sí? Recuerden que el vacuómetro habla de, es decir, cuando queramos calcular la presión absoluta, el vacuómetro lo que marca no es la presión que ve el fluido, sino para saber cuál es la presión que ve el fluido hay que hacer la presión atmosférica menos la presión del vacuómetro. Es decir, si nosotros tenemos, ¿se acuerdan que en la teoría habíamos visto la tablita? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, si nosotros tenemos, supongamos que en la parte superior, a ver, tenemos la presión atmosférica, ¿sí? Supongamos una atmósfera, ¿sí? Supongamos que, a ver, supongamos que este punto es una atmósfera, ¿sí? Y un vacuómetro, tenemos un vacuómetro instalado que nos marca menos 0,3, ¿sí? Lo que nos está marcando ese menos 0,3 sería, imaginemos este valor, ¿sí? Imaginemos que este sería el menos 0,3 que marca el vacuómetro. Ahora, si yo quiero saber cuál es la presión real del fluido, yo lo que tengo que hacer es tomar una atmósfera y restarle 0,3. De modo tal que la presión, a ver, y trato de hacer un esquema intuitivo, la presión va a terminar siendo, ¿sí? Esto que tenemos acá abajo, ¿sí? Que va a ser, obviamente, 0,7. ¿Se entiende cómo funciona el vacuómetro? Es decir, cuando el vacuómetro me dice menos 0,3, no me está diciendo de 0 a menos 3 y este es el valor. No, me está diciendo que a 1 le tengo que restar 0,3 y el valor del fluido es 0,7. ¿Se entendió? ¿Sí, no? ¿Lo repetimos? No, está claro. Presión del fluido es igual a presión atmosférica menos el del vacúmetro, así es. Claro, Sí, exactamente. Y si quiero calcular la presión absoluta, voy a tener que hacer la presión atmosférica, como vos dijiste, menos la lectura del vacuómetro.
¿Sí? Esa sería la presión absoluta, ¿no la de fluido? La del fluido, la que ve el fluido. ¿Sí? Ah, está bien. La presión Gracias. absoluta va a ser la presión atmosférica. Sí. ¿Sí? Menos la que calculamos antes. Y ahí creo que había una presión de altura también que había que restar en este problema. ¿No? Sí, pues está a 2000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, tenemos la presión atmosférica, tenemos que restar esos 2000 metros de presión por estar sobre el nivel del mar, y después la del vacuómetro. Listo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Gabriel. Sí. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Fabián? No, Gabriel habla. Ah, ¿cómo anda? Gabriel. Ahora sí, no te conocí. Sí. No, yo del año pasado yo había preparado, porque el tema de presiones y vacío se complicaba siempre. Yo había preparado dos grafiquitos, digamos, con un tubo en U, para que vean la diferencia entre presión atmosférica y la presión que medimos con el tubo en U, y cuando es al revés, cómo se mide la presión de vacíos. No sé si querés Perfecto. que la muestre. Sí, compartirla y después la subimos a la sí, debe estar, si la vimos el año pasado, debe estar en el aula virtual. Sí. Pero subilo, sí. Siempre hay como problemas con ese razonamiento. Ahora que dejo de compartir. Sí, si querés lo comparto. Buenas tardes a todos, que los saludé por chat, pero no hablando. A ver si puedo compartir pantalla yo. Sí. A ver. No sé si están viendo. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Sacar esto por acá abajo. Sí. Bueno. Un poco lo que hablaban en los problemas, ¿no? Ahí yo lo que quise representar es un tubo en U, que podemos medir presión por diferencia de altura de un líquido, y yo lo que estoy diciendo es que pongo ese tubo en U a medir en un tanque, por ejemplo, conectado al sistema que quiero medir presión, del lado izquierdo. Y del lado derecho, el tubo en U está abierto a la atmósfera, ¿sí? Entonces, si la presión que estoy midiendo con la pierna del lado izquierdo es mayor que la presión atmosférica, la presión, a ver si puedo poner el lapicito, la presión, acá. La presión en esta rama es mayor que la presión en esta rama. ¿Estamos de acuerdo? Porque la presión a la cual está conectado, imagínense acá que esto lo conecto a un recipiente sometido a presión, a mayor presión que la presión atmosférica. Entonces, la presión que tiene el recipiente, que sería la presión en 1, es mayor que la presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Y cuál sería la presión en 1 entonces? Si yo tengo como referencia ese tubo en U y tengo como referencia la presión atmosférica. La presión atmosférica más la columna H por la densidad, por la gravedad. Bien. ¿Y cómo llegamos a ese razonamiento? A ver, podemos llegar a ese razonamiento diciendo, bueno, la presión en 1 acá, a la misma altura del nivel del líquido, que sería la otra rama, acá es igual a la presión en 2, ¿no? Entonces, si la presión en 1 es igual a la presión en 2, y la presión en 2, ¿qué presión está recibiendo? Está recibiendo la presión de la columna de la atmósfera, o sea, la presión atmosférica, más la presión de la columna del líquido, que está en esta rama. Entonces, como dijiste vos, como dijo su compañero, es la presión atmosférica más la presión de la altura del líquido. La presión de la altura del líquido habíamos visto en la teoría y después que es ρGH. Entonces, en definitiva, la presión en 1, que sería igual a la presión en 2, pero lo que yo quiero saber es la presión en 1, va a ser igual a la presión atmosférica más ρGH. Y ahí yo con eso calculé la presión del recipiente. ¿Está? Es el principio de funcionamiento de cualquier manómetro. Lo que pasa es que acá está expresado de esta forma.
los manómetros comparan normalmente la presión atmosférica respecto de la presión que quiero medir. Y por alguna metodología, digamos, me marcan la presión. En el caso de la columna de líquido, la metodología es sumarle la presión de la columna del líquido de la otra rama. Para poder medir la presión en uno, que sería la presión del recipiente que estoy conectado. ¿Está bien? ¿Se entendió todo eso? Sí, ¿no? ¿Está claro esto? ¿Hola? Sí. ¿Está claro? ¿Todos lo tienen claro? Sí. Después más adelante, que empezamos a ver otras mediciones de presiones en sistemas que ellos se les empieza a complicar y empiezan a tener algunos problemas. Entonces, esto está claro. Bueno. ¿Y ahora qué pasa si hacemos al revés? Ahora yo conecté la otra pata al sistema que quiero medir, a un recipiente. Y la rama derecha. Y la rama izquierda está conectada a la atmósfera. Y ahora se me generó esta diferencia de altura entre las dos ramas de líquido. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se genera esa diferencia? Que antes era al revés. Hay un vacío en el sistema, en la parte derecha. Bien, y si hay un vacío, entonces, la presión respecto a la presión atmosférica, ¿cómo es en el recipiente? Menor. ¿Mayor o menor? Menor. Respecto a la presión atmosférica es menor. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí, profe. Entonces, yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo decir, igual que el mismo razonamiento anterior, que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2 en la otra rama del líquido, y aparece otra presión en 3 que sería la presión acá arriba, que ahora es la que yo no conozco. Entonces yo lo que puedo decir es que la presión en 1 es igual a la presión en 2, y la presión en 2, ¿qué es? Es la presión que tengo acá arriba en 3, más la columna del líquido, igual que antes. ¿Sí? Con la diferencia que ahora la presión atmosférica es la presión 1, antes no. Entonces yo qué puedo decir, lo mismo, la presión de la altura del líquido que es ρGH. Entonces, si reemplazo y despejo, me va a quedar que la presión 3, que es la presión de acá arriba, es la presión atmosférica restada la columna ρGH. Quiere decir que la presión 3 es menor que la presión atmosférica. Quiere decir que estamos en vacío. Este recipiente o esta rama del lado derecho del manómetro está conectado a un recipiente que está trabajando en vacío. Entonces, al estar trabajando en vacío, la presión de trabajo es menor que la presión atmosférica. Si lo mido de esta forma, ¿cuánto menor es? Y bueno, es tanto menor que es la presión atmosférica menos la presión que ejerce esta columna de líquido, que sería ρGH. Que depende del líquido, bueno, va a ser el ρ que corresponde al líquido, ¿no? Si es agua, será el ρ del agua, si es mercurio, será el ρ del mercurio, o del líquido que usemos para medir. ¿Se entiende la diferencia de conceptos? ¿Queda claro eso? ¿Sí? ¿Está claro para todos? Por mi parte, sí, profe. Bueno, eso en los problemas lo ven, digamos, como explicó Gabriel, hay varios problemas que uno lo ve de diferente forma, pero en definitiva es lo mismo. Y si vamos para atrás, y ya con esto termino, y lo dejo a Gabriel, habíamos preparado como, digamos, varios manómetros conceptuales, digamos, ¿no? El manómetro en tubo en U, que es el que acabamos de mirar, que acabamos de ver, que ahora no sé por qué no pasa, ya pasó. Después habíamos visto el año pasado algún manómetro de tipo Bourdon y habíamos visto manómetro de tipo Fuelle. Bien. Todos los manómetros estos, ¿sí? Estos son manómetros, ¿no? Comparan siempre contra la presión atmosférica. Por eso el 0 está cuando el tanque o lo que quiero medir, el recipiente que quiero medir, está a presión atmosférica, o sea, está abierto a la atmósfera, la presión que voy a medir en el manómetro es 0, porque al comparar la presión atmosférica contra la presión del tanque, que está abierto a la atmósfera, las presiones son iguales, entonces el resultado es 0. Si yo presurizo el tanque, ahí empieza a comparar la presión del tanque contra la presión atmosférica y me va marcando el valor de presión que tiene el tanque comparado contra la presión atmosférica. ¿Sí? Si es este tipo de manómetro, que lo hace por
por enderezamiento de un tubo que se llama tubo de Bourdon, digamos, que ejerce una fuerza y esa fuerza es proporcional a la presión, o por un fuelle, que sería exactamente lo mismo, vence la fuerza de un fuelle, y el fuelle está calibrado para que cuando las dos presiones se igualan dentro del recipiente y de afuera, o sea, las dos presiones en la presión atmosférica, el manómetro marque 0. Estos son manómetros. Ahora, yo acá en este gráfico no está, pero también hay manovacuómetros o vacuómetros. ¿Qué significa? Que esta escala en realidad sigue para acá atrás, marcando en negativo, como era el problema que habían visto recién con Gabriel. Si marca en negativo, quiere decir que está comparando la presión de adentro del recipiente contra la presión atmosférica y da un valor negativo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿por qué da un valor negativo? Porque me estoy apartando, le estoy restando lo que vimos antes, esa columna de líquidos, si lo mido con este manómetro, le estoy restando a la presión atmosférica el valor de esa columna de líquido medido con el manómetro, que vimos, con el manómetro de tubo Nu que vimos hace un ratito. Entonces, como la presión que tengo dentro del recipiente es menor que la presión atmosférica, me empieza a dar valores negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere decir cuántos me estoy apartando de la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro para todos? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, espero que haya quedado claro, porque eso después lo vamos a seguir usando mucho, un poquito más adelante, cuando hablemos de sistemas y demás, y empezamos a jugar con un poco las presiones de recipientes, etc. Bueno, listo, Gaby, eso es lo que quería explicar. Perfecto, excelente, Gabriel. Todo en la misma página. Excelente. Y dejo de clarísimo, y aparte es un tema recurrente el de, o sea, bueno, lo que es uso de manómetros y demás, los vamos a ver, y lo van a ver ustedes en toda la carrera, pero es un tema recurrente el tema de interpretar la lectura del vacuómetro, ¿no? Entonces, por eso, espectacular la Después, para la explicación. próxima, le agrego a esta misma presentación para subir la parte de manovacuómetro, que lo tengo en otro lado. Perfecto. Sí, perfecto. Claro. Perfecto. Pregunta, imagino habían escuchado hablar de vacuómetros, habían hecho pruebas con vacuómetros, ¿sabían de qué se trata? Sí, profe. Bien, perfecto. Bien, a ver, habitualmente hacíamos el corte a esta hora, ¿no? No sé cómo... Sí, 8 y son las 8:06. Si quieren hacemos un pequeño descanso y continuamos. Sí, ahí tenemos para ver después dudas que hayan quedado en la guía 3. Y intuyo que a lo mejor para muchos van a ser problemas que no vieron, pero bueno, veámoslo en conjunto. Y bueno, y si quieren vemos el primero de la guía 2. Yo tengo también el tema del Excel, Gabriel. Ah, bueno, como quieras, si querés lo vemos. No, después lo... Bueno, dale. Pero te digo porque va a ocupar unos minutos también. Retomamos entonces y arrancamos con eso. Y en función de lo que estuvo mostrando Gabriel Pircho recién, a mí me gustaría hablar un poquito más de cuestiones prácticas, de los manómetros, del tipo de manómetros, porque como estamos en mecánica del fluido, por ahí hay cosas que no se nos tienen que, no están en los programas, y es importante que no se nos escapen, porque hay cuestiones prácticas que conviene que las charlemos a fines de que se entienda el tipo de cosas que después suceden en la práctica. Así que también me gustaría ver un poquito más, ahondar un poquito más con el tipo de manómetro, en qué tanque se lo empiezan a encontrar, qué pasa si arrancan una bomba para vaciar un tanque, etcétera, etcétera. Perfecto. Acá, en cuanto volvemos y me preguntan... Yo diría 20 minutos y media, ¿les parece? Dale, son 8:10, nos volvemos a encontrar 8:30.
y media y 35, por si alguno se casa, estamos de nuevo. Vamos a tomar lista también. Bueno. Bueno. Hasta luego. Gracias, luego. profe. Gracias. A ustedes.